todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, ni codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios. Gracias, Señor, porque en el gran amor que nos has tenido, en ese gran amor que nos has llamado a ser hijos, nos has dado un gran privilegio, un gran regalo, y es la ley de Dios, escrita en nuestras mentes, guardada en nuestros corazones como un tesoro. Esa ley que ya fue cumplida por Cristo, esa ley que ya no es una obligación para nosotros, no nos constriñe, no nos oprime, no nos coarta, no nos impide. Es una ley que por el Espíritu Santo conocemos, nos guarda, nos protege, nos libra, nos muestra el carácter de Dios, el carácter de Cristo, el carácter de su Espíritu, y en la cual, cuando hemos creído en Jesucristo, nos deleitamos en cumplirla. Y Señor, perdónanos porque muchas veces hemos tenido un gran temor de no cumplirla y nos hemos vuelto como los judíos del tiempo antiguo, como los fariseos, porque ya no debe haber temor en nuestro corazón. Y si hay temor en nuestro corazón por no cumplir la ley, es porque no hemos conocido el Evangelio. Porque el Evangelio nos dice que no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. El Evangelio nos lleva a que Cristo cumplió la ley y que nos dio la autoridad para cumplir la ley. Por eso, Señor, ahora nos deleitamos en cumplir tu ley.
Y es por desconocimiento de la ley, desconocimiento de la gracia evangélica, que nosotros tenemos temor por no cumplir la ley. Ahora, Señor, viendo tu santa ley, queremos ser amantes, amorosos, queremos guardar, atesorar en nuestro corazón esa preciosa ley, porque sabemos que nos guardas, que nos proteges, que nos guías a través de tu santa ley. Nos disponemos pues en esta mañana a estudiar más sobre tu santa ley. En Cristo Jesús te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine más y más para conocer más tus santos preceptos. Amén. Bueno, en la enseñanza anterior vimos que el Señor dio a su santa ley unas características, unas circunstancias inusuales que no vemos en ningún otro evento relatado en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos algunas cosas realmente inusuales. Y esto, a quien ha estudiado la ley, y como les dije la vez pasada, no es solamente, esto no fue porque yo lo saqué de mi mente, sino que estudiando encontré en el pastor Sugel Michelet, quien a su vez encontró de el hermano Albert Martin, este aspecto. El Señor nos revela este aspecto a través de estos siervos, porque es algo de resaltar, hermanos, es algo de ver tan importante. Es la ley tan importante que Dios le un marco a su alrededor de eventos especiales que nos deben poner a pensar a nosotros por qué Dios el Señor hace esto alrededor de su santa ley. Entonces la vez pasada vimos tres de esas circunstancias inusuales. En primer lugar, vimos la preparación inusual para la revelación de la ley. La preparación inusual. No hay otro evento en el cual el Señor reúna a su pueblo y les dé una preparación inusual. El pueblo debió prepararse en consagración, en santificación, en pureza. Y Dios resaltó la importancia y la santidad de su ley en esta circunstancia. Y Él imprimió en la conciencia de aquellos que pudieron estar alrededor del santo monte, ¿sí? Del monte del Sinaí. ¿Cómo? Recuerden que pensábamos cómo sería aquel momento, con esos truenos, con esa situación tan tremenda. ¿Cómo quedaría grabado en aquellas personas el temor al Señor, la santidad del Señor, la santidad de la ley y la importancia de la ley? También vimos los fenómenos inusuales presentados en su revelación. Ni aún el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte mostró esos eventos sobrenaturales miedosísimos. Y también vimos la comunicación inusual de la revelación de la ley. Dios, el Señor, la habló de una manera personal, con su voz audible. Todos lo oyeron. Y fue tan estremecedora esta voz del Señor que todos se asustaron y llamaron a Moisés y le dijeron: por favor, Moisés, no nos hable el Señor, porque nuestros oídos se rompen, nuestro corazón, y nos vamos a ser destruidos, porque la voz de Dios es insoportable, es tan fuerte, es tan poderosa, y nos escudriña el corazón. No, habla tú por Él. Ese hablar de Dios a todo el pueblo, con un sonido de trueno, con una voz impactante. Yo creo que eso se oiría, esa voz retumbante, como dice el Apocalipsis, y es trueno su voz. Esa voz impactante se escuchó a millas y millas de distancia.
Entonces hemos visto esos tres elementos. Ahora vamos a ver otro elemento, otra circunstancia inusual. La manera inusual de su escritura. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. Y vamos a ver allí cómo este inusual no se encuentra en otro lugar, cómo el Señor escribe estas palabras, cómo Él las comunica. Dice así: estas son las palabras que el Señor pronunció con fuerte voz desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. El Señor le ordena a Moisés: sube 2 lajas, 2 tablas de piedra. Pero es el dedo de Dios, la mano de Dios, la que escribe la santa ley, los 10 mandamientos, con su propio dedo. Pronto en la forma como hoy lo muestran en las películas y todo, vemos como ese fuego, ¿no? Allí impregnando o penetrando la roca y poniendo las palabras del Señor. Luego vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice así el Señor: y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. ¿En qué otro lugar de la Escritura, en qué otro lugar de la Biblia se nos presenta un relato similar? Que Dios escribió algo. Lo que Dios escribió, lo escribió en aquellas tablas de la ley. Ahora, Éxodo capítulo 32, versículos 14 al 19. Dice: entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte, cuando aún traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y la lanza, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Vamos a ir a capítulo 34, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ella lo mismo que estaba escrito en las primeras. Amén. Esto es un testimonio escrito. Y esto indudablemente fue testificado por cerca de 3 millones y medio de personas que en ese momento caminaban por el desierto. Esto no es un invento. La famosa teología, la famosa moderna teología, el liberalismo teológico, dice que las tablas de la ley, o que la ley moral de Dios,
escrita en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, es un extracto de leyes muy famosas que ya existían en la antigua Babilonia, en Ur de los Caldeos, que ya existía el código de Hammurabi, que tenía un orden y que allí estaban esas leyes. Si bien es cierto, arqueológicamente esto tiene algo de verdad, no es toda la verdad. Porque el Señor es claro aquí diciendo que Él las escribió con su dedo. Él personalmente las escribió. Él dice ser el autógrafo, el autor de esa grafía, el autor de esos símbolos, de esas letras. ¿Por qué nosotros le creemos a los escritores, por ejemplo a Gabriel García Márquez o a Oscar Wilde, a cualquiera de los escritores? Les creemos a Miguel de Cervantes Saavedra, les creemos que ellos son los autores, por ejemplo en el caso de Miguel de Cervantes Saavedra, del Quijote de la Mancha. ¿Cómo creemos nosotros que sí lo escribió? Y nadie pone en duda que Miguel de Cervantes Saavedra escribió el Quijote de la Mancha. Pero muchos son los que ponen en duda que el Señor haya escrito con su dedo la Santa Ley. Y dicen, no, eso no fue así. Eso alguien la escribió, eso fue el mismo Moisés. Y le inventan muchas cosas. Bueno, el Señor dice que Él la escribió. Y bástenos su gracia de saber que Él lo dice. Pero no solamente escribe las primeras. Bien hubiera podido el Señor, al haber visto a Moisés romper las tablas de la ley. ¿Se acuerdan que por un enojo menor Moisés le pegó 2 veces a la roca y el Señor no le dejó entrar a la tierra prometida? Imagínense, el Señor coge las tablas de la ley y las escribe de su dedo y va y Moisés las rompe. Pues la ira del Señor debió haber sido tremenda, ¿no? Ahí había una razón muy grande para que el Señor desatara su ira, mas el Señor no desató su ira. Él le dice, prepárate 2 tablas más y las subes y yo les voy a volver a escribir. No le dijo, ahora tú tienes que escribirlas. No, algunos dicen eso. No, es que las segundas tablas Moisés fue el que las escribió. De ninguna manera. El Señor dice claramente allí que el mismo Dios las escribió. ¿Por qué razón Dios se dio a la tarea de escribir el mismo la Santa Ley? Porque es santo. Porque es importante la ley, porque Él es santo. Y la ley tiene vigencia. La ley tiene vigencia para su nación desde el principio hasta el fin. Ahora vamos a ver el lugar, en quinto lugar vamos a ver el lugar inusual para la preservación de la ley. El lugar inusual para la preservación de la ley. ¿A dónde se iba a guardar la ley? Y vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Dice el Señor así. Está hablando de la construcción del arca, ¿no? En el versículo 10. En el versículo 10 dice, hazte un arca de madera de acacia de 1 metro, con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su derredor una moldura de oro. Y el versículo 21 y 22 dice así, coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregar. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. El Señor determinó que su santa ley iba a ser preservada. ¿En dónde? En el arca. Vamos a ir a Deuteronomio
capítulo 10, versículos 1 al 5. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 al 5. ¿Estamos allí? Deuteronomio 10, 1 al 5. Dice: en aquel tiempo el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después, ¿qué? Las guardarás en el arca. Las guardarás en el arca. Ese guardarás es atesorar. Se guardarán como un tesoro. No es que van a andar por ahí para arriba y para abajo. No, será el tesoro de Israel. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó el Señor, escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló del fuego en la montaña. Enseguida bajé la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. A ver, ¿recuerdan ustedes qué razón tenía de ser del arca? ¿Por qué el Señor ordena un arca, 2 querubines, el propiciatorio? ¿Qué sentido tenía esto? ¿Para qué ordenó hacer Dios estas cosas? ¿Cuál era el propósito mayor, el propósito principal que Dios dio al arca, al propiciatorio, al lugar santísimo? Incluso lo oramos al principio, antes de las 9. Su presencia estando ahí. Amén. Su presencia. Eso implica que la ley, ¿qué? Es santa. Su ley es la misma presencia. Cuando está la ley allí, nosotros estamos ante su presencia. Eso es lo importante. Cuando el Señor Jesús estuvo en el monte, en el sermón del monte, donde Él da la constitución, digámoslo así, la constitución que rige a la iglesia, que rige a su pueblo, Él retoma esos 10 mandamientos. Pero ahora su presencia, el Emmanuel, está con nosotros. La ley nos hace recordar que la presencia misma de Dios es su presencia. Por eso debemos tener un gran honor por su ley, porque la ley evidencia o es un símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros amamos la ley de Dios, es su presencia la que está en nosotros. El Señor dice: guarda, atesora la ley en el arca. El arca era un tesoro supremamente guardado. Y era guardado por Dios, fue guardado por Dios en todos los tiempos. ¿Recuerdan cuando los filisteos se llevaron el arca para Ecrón ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Cómo? Se llenaron de plaga, les salieron tumores. Y entonces ellos dijeron: no, esta arca hay que devolverla.
Y le tuvieron gran temor, porque ahí está la presencia de Dios. No. Ahí está el Dios de los judíos, ahí está el Dios de los hebreos. Ahora ustedes recuerdan la estatua de los filisteos. Era la estatua del dios Dagón. Era una estatua altísima, de muchos metros de altura. ¿Y cómo era el arca? Pequeña, 70 centímetros de ancho, de largo y un poco menos de ancho. Allí estaba el arca, parecía tan pequeña, ¿no? Parecía tan pequeña, delante del dios Dagón. Claro, pongan al dios Dagón y pongan al dios de los hebreos, a ver cuál es más grande. Bueno, pues el dios de los hebreos tumbó la estatua 2 veces y en la segunda le quitó la cabeza a la estatua. Allí estaba el Dios viviente. De nada sirve una estatua sin vida frente al Dios viviente, aunque nos parezca que está en un lugar pequeño. Ahora, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, ¿en dónde está? En un lugar más pequeño, en tu corazón. En tu corazón, allí habita la presencia de Dios. Y si habita la presencia de Dios, ¿qué está allí en aquel lugar del arca de Dios? La ley. Ahora está inscrita, mira que tiene una tremenda conexión. Está inscrita en nuestro corazón. Y está guardada allí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la amemos y la atesoremos. ¿A quién de ustedes les gustaría ir al médico y que el médico le dijera: Señor, le informo que usted tiene un soplo del corazón y tenemos que abrirle el corazón y ponerle a usted un marcapasos y una catéter allí para que pueda circular? ¿Quién de ustedes quiere eso? Nadie. ¿Cierto que no? Porque atesoramos, amamos nuestro corazón. ¿Ven? En nuestro corazón está la presencia de Dios. Allí en nuestro interior está la presencia de Dios. Allí está el arca, la Shekinah, y dentro de la Shekinah está su santa ley. Por eso hoy en día nosotros amamos el cumplir la ley de Dios. ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. Entonces es un lugar inusual para la preservación de la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Amén? Y finalmente la sexta circunstancia inusual es la manera inusual como se le ordenó a Moisés revelar la ley. Deuteronomio 4, de los versículos 5 al 14. Deuteronomio 4, de los versículos 5 al 14. Hay una manera inusual. No lo vemos en otro lugar de la Biblia, como el Señor le ordenó a Moisés revelar la ley al pueblo de Israel. Dice: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Yo les he enseñado los preceptos. Luego dice: obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que yo les expongo? Tremendo. Aquí nos muestra en primer lugar que es una ley relacional.
una ley que nos conduce a relación. Es una ley en la que el Señor está relacionándose perfectamente con su pueblo. Pero en segundo lugar, es una ley que produce sabiduría. Es una ley que produce sabiduría. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Por allá en Deuteronomio el Señor dice, en Deuteronomio 5, en Deuteronomio 7, el Señor dice, 7:7, el Señor se encariñó contigo y te escogió, aunque no eres el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama. Lo hizo porque te ama. Y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¿Quién era el pueblo de Israel? Nada. Un pueblo esclavo. ¿Qué sale bueno de un pueblo esclavo? ¿Ustedes han escuchado de un científico salido de un pueblo de esclavitud? Nada. Nada sale de un pueblo esclavo. ¿Por qué? Porque está sometido a esclavitud. Y por estar sometido a esclavitud no puede tener ideas. Y si llegara a tener ideas, ¿qué hace el rey de ese pueblo? Lo mata. No queremos gente que sepa mucho. ¿Amén? No queremos un pueblo con ideas. Este era un pueblo esclavo, no tenía ideas, no podía mirar más allá de su nariz. Pero el Señor dice, les doy la ley para que ustedes sean sabios, inteligentes. ¿Y qué dice el Señor de la inteligencia por allá en Proverbios 3? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor reverente al Señor. El temor por su santa ley. Amén. Entonces, de esta manera nos muestra el Señor que hay una manera inusual de Él decirle a su pueblo: Moisés, usted tiene que decirle primero que ustedes van a ser muy inteligentes por la ley que les voy a dar, y van a ser reconocidos por la gente. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en la época de Moisés, en la época de David, en la época de Salomón, cuando se vio el esplendor del reino de Israel, un pueblo inteligente. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Dios. Cuando el pueblo fue dejado de ver el esplendor, cuando se olvidaron de sus leyes. ¿Será que eso aplica para nuestros días, hermanos? ¿Cómo nos considera la gente en el común? ¿Qué dice la gente de los cristianos? ¿Que somos qué? Que somos locos. ¿Por qué ustedes tan brutos? Dirán así. A Salomón se lo han dicho. Mi hijo Salomón ha tenido que afrontar eso. Pero usted, siendo un muchacho con esa inteligencia, ¿por qué es tan bruto de leer ese libro y de fiarse de ese libro? Le dices: por el libro que yo soy sabio. La sabiduría mía proviene por el libro. Se los ha dicho. Les dice: ¿y usted ha leído el libro? Entonces, ¿qué habla del libro si usted no lo ha leído? ¿Qué sucede cuando un hombre viene a la santa ley de Dios, conoce la santa ley de Dios, se convierte en un hombre sabio? Y yo se los he dicho. Naturalmente, en mi vida como hombre caído, era el hombre más bruto, más terco, más grosero. Yo no podía mirar más allá de mi nariz. Vine a terminar mi bachillerato a los 31 años. Así era de bruto yo. Y la brutalidad que tenía en muchos sentidos. Pero cuando vino el Señor, cuando Él imprimió su santa ley en mi mente y en mi corazón, este hombre
vino a conocer sabiduría. Y vino a ser reconocido por gentes que decían, Héctor es muy bruto, pero luego viene y dice, oiga, raro, ese Héctor resultó siendo muy inteligente. No, yo no soy inteligente. Yo tengo la sabiduría que Dios me imprimió en su santa ley. Vamos a terminar el texto allí, Deuteronomio 4, versículos 9 al 14. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Padres, qué gran responsabilidad tienes. Algunos padres dicen, no, ¿para qué ir al culto? No, mejor no vamos, ¿para qué obligar a los niños a ir al culto? Ellos tienen derecho de tomar sus decisiones. No, el Señor dice aquí claramente, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Aún a sus nietos cuéntenselas. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todo el tiempo que viva la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron, mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló del fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oyó una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra, y los ordenó que pusieran en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Entonces, el Señor le ordena a Moisés que esta revelación va a ser inusual. O sea, esto es lo que se debe traspasar de padres a hijos hasta la tercera, cuarta generación, para que así siga a millares, que amemos al Señor. Entonces, nosotros somos fruto de esas palabras que el Señor dijo allí en el Éxodo capítulo 20, en los versículos 5 en adelante. No te inclines delante de ellos ni los sabes. Yo, el Señor, soy tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mis generaciones. Nosotros somos el fruto. No sabemos qué antepasado nuestro fue temeroso del Señor, y el Señor cumple su promesa, extendiendo su gracia hacia nosotros. Entonces, hermanos, el Señor ordena que traspasemos esto de padres a hijos. Ay, hermanos, que eso era para el Antiguo Testamento, no, Señor. Estas palabras en el Nuevo Testamento, el Señor, el Espíritu Santo, vuelve a hablar: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto también enseña a otros hombres que sean fieles para enseñar a otros. Por esos hombres fieles, hoy tenemos el Evangelio y hoy vivimos la vida de Dios. Amén. Entonces, 3 cosas importantes en esta inusual manera de revelación. Primero, es una revelación relacional. Segundo, es una revelación que produce sabiduría. Y tercero, es una revelación que se debe pasar de generación en generación, para que no haya degeneración. Cuando no se traspasa de generación en generación, se cae en degeneración, hermanos. De esta manera, el Señor nos muestra 6 formas inusuales como el Señor reveló su ley. Y esto nos debe hacer entender que es algo especial para Dios. Y si es algo especial para Dios, debe ser algo muy especial para nosotros, sus hijos. Amén. Ahora vamos a ver esta perspectiva desde el aspecto, ahora vamos a ver esta ley, la forma como el Señor revela su ley desde la perspectiva neotestamentaria. Y vamos a ir a Hebreos.
Acuérdense, la carta a los hebreos es una carta dirigida a hebreos que se habían convertido a la fe cristiana. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, ni a tinieblas y tormenta. Hebreos 12, 19. Ni a sonido de trompeta, ni a clamor de palabras, y quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Versículo 20, 12, 20. Porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toca la montaña, aunque sea un animal. 21. Tan terrible era este espectáculo que hemos sentido, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta en el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. El Señor está haciendo una analogía entre lo que vivieron nuestros antiguos en el monte de Sinaí, y lo que nosotros ahora vivimos en el monte Sión, que es Cristo, que es la iglesia, que es el nuevo y verdadero Israel. Y esto nos debe conmover, de que si el Señor habló esto a los hebreos de la diáspora, también nos corresponde a nosotros tener ese temor reverente por la santa ley. ¿Amén? ¿A qué aplicación llegamos? Vamos a ir ahí mismo a Hebreos, en el capítulo 2. Versículos 1 al 3. Dice así: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Prestemos atención a la palabra del Señor. Prestemos atención a su santa ley. El que no le presta atención a la santa ley de Dios, pierde su rumbo. ¿Y cuál es su rumbo? ¿Sabes cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? Ya tenemos la presencia de Dios, ese no puede ser nuestro rumbo. Ya tenemos la vida eterna, no puede ser nuestro rumbo. ¿Cuál es nuestro rumbo? ¿Hacia dónde vamos? No, el cielo es... No, esa es una obra que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde vamos? Yo soy el camino. ¿A dónde? ¿El camino a dónde? No. Bueno, sí, el camino al Padre. ¿A dónde vamos? A la casa del Padre. No perdamos nuestro rumbo. Pero si no sabes el rumbo, ¿para dónde vas? No vas a perder el rumbo, simplemente no lo tienes. Cuidado con esto. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes dijeron, que vamos a la vida eterna, que vamos a ¿qué más fue lo que dijeron? A la salvación, que vamos a la presencia.
Vamos a la casa del Padre. ¿Por qué reitero la casa del Padre? Porque es un asunto relacional. Es un asunto de relación. Mira, hermano, tú no vienes aquí por una religión cualquiera, o no vienes aquí por simple rendir un culto. Tú vienes aquí para tener una relación, hermano. La centralidad de la fe cristiana es una relación permanente, única con Dios. Una relación íntima. Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Es un asunto de relación. Si nosotros no aprendemos nuestro rumbo de la relación, hermanito, tú no vas a vencer el pecado, tú nunca vas a tomar en serio el cristianismo, tú siempre vas a caer en una vida de depresión, de sinsabores, de no saber para dónde voy. Pero cuando tú la tienes clara, yo recuerdo cuando fui en una misión a Sahagún, Córdoba, había una hermana que cuando se le predicaba y ella comprendía todos esos principios, decía: ahora la tengo clara, ya sé para dónde es que voy. Hermanos, es bien importante que tú sepas para dónde es que vas. Si no vas, dice aquí, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Aquí dice, si descuidamos, si no le damos el real valor, si no atesoramos esta salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron y la confirmaron. Hemos oído hoy aquellos fenómenos inusuales, aquella preparación inusual, aquella comunicación inusual, aquella manera inusual de su escritura, aquel lugar inusual para la preservación y aquella manera inusual como se le ordenó se revelar la ley. Porque todas estas cosas antiguas deben ser guardadas por nosotros. Amén. Deben ser guardadas por nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conduzca cada día más en un temor reverente hacia el que Él produzca en nosotros ese temor reverente, y que cada día produzca en nosotros un mayor anhelo por conocer su santa ley, obedecer su santa ley, amar su santa ley. Amén. Oremos. Amado Rey, Padre nuestro, gracias te damos, porque al escudriñar tu santa escritura podemos ver que la ley dada por ti no fue algo casual o algo más en la historia de la humanidad. Nunca antes y nunca después se dieron estos eventos inusuales para tu palabra. Se dieron en otro sentido con Cristo Jesús. Se dieron en otro sentido con la palabra, con el Espíritu Santo, pero en la declaración de la escritura de tu santa ley, nunca ni antes ni después se han visto eventos tan inusuales como estos, lo cual nos hace pensar, lo cual nos conduce a meditar en que tienen gran importancia para ti, que les diste un marco especial, un marco circunstancial especial. No fue algo que salió de la nada, no fue algo que sucedió así como así. Tú le diste un marco especial porque esta santa ley es importante para ti y es el marco regulador de nuestra relación contigo. Por eso debemos prestar tanta atención a ello, porque tú te deleitas en que tu pueblo atesore tu ley, ame tu ley y cumpla tu ley, viendo a Cristo como el perfecto consumador de la fe, el perfecto obrador de la ley. Gracias te damos, Señor, porque nos revelas estas cosas
tan maravillosas. Enséñanos a vivirlas para la gloria de tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén.